La vez pasada, cuando hablábamos de temperaturas negativas, nos preguntábamos qué pasaba si uno ponía un sistema que está en una condición de temperatura negativa, es decir, donde la entropía decrece con la energía, en contacto con un sistema normal, digamos, en el sentido de que es un sistema cuya entropía siempre crece con la energía, como por ejemplo el caso de un gas ideal. La discusión solo se puede hacer al nivel de la vez pasada, solo se puede hacer cualitativamente, ¿cierto? Porque justamente lo que nos falta ver, y es lo que vamos a empezar a ver hoy, es cómo se define en el marco de la mecánica estadística el equilibrio entre sistemas. El equilibrio entre sistemas, que la idea es que represente el equilibrio termodinámico entre sistemas. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es considerar un sistema aislado del exterior, de forma tal de que dentro de ese sistema yo puedo aplicar la estadística que hemos venido desarrollando hasta ahora. En particular, yo sé que la energía total de este sistema, la cual voy a llamar E0, se conserva. No hay ningún mecanismo por el cual haya intercambio de energía entre el exterior y el interior del sistema. Y voy a suponer que este sistema a su vez está dividido. Este sistema está a su vez dividido en dos subsistemas, a los cuales voy a llamar 1 y 2. Y por el momento voy a suponer que esos dos subsistemas están a su vez aislados. Es decir, esos dos subsistemas no intercambian energía entre ellos, ni tampoco, obviamente, intercambian energía con el exterior. Las energías de estos dos subsistemas las voy a llamar E1 y E2. Con lo cual, el E0, que es la energía total del sistema, la voy a poder poner como la suma de las dos energías, porque como no hay ningún mecanismo de interacción, estoy suponiendo que no hay ningún mecanismo de interacción entre los dos sistemas, necesariamente la energía total es simplemente la suma de las dos energías. Cada uno de estos dos subsistemas tiene su colección de estados accesibles, en el mismo sentido que hemos hablado de la colección de estados accesibles de un sistema único. ¿Sí? Acá tendremos entonces una cantidad omega-1, que es el número de estados accesibles para el sistema 1, que, como hemos visto, va a ser típicamente una función de la energía que tiene el sistema. Como vimos en los dos ejemplos que consideramos en el microcanónico, el gas ideal y el sistema de spines, el número de estados accesibles depende de la energía en la cual que tiene el sistema. En este caso, el subsistema 1. Y lo mismo para el subsistema 2. Fíjense que como los dos subsistemas no interactúan, el conjunto de estados que tiene cada uno de los dos subsistemas no es afectado por qué le pasa al otro, ¿cierto? Es decir, cada uno de estos dos sistemas es autónomo en el sentido de los estados a los cuales accede. Entonces yo ahora me hago la pregunta de cuál es el número de estados del sistema total, como función de las energías que tiene cada uno de los dos subsistemas. ¿Cuál es ese número de estados del sistema total? ¿Cómo? El producto, ¿cierto? Es el producto de omega 1 por omega 2. Por cada estado del sistema 1, digamos, yo tengo todos los estados del sistema 2 accesibles, ¿cierto? Y viceversa. De forma tal de que esto directamente va a ser omega 1 de E1 por omega 2 de E2. Dada la energía total del sistema, esto también yo lo puedo escribir como omega 1 de E1 por omega 2 de E0 menos E1. Entonces acá yo puedo pensar, digamos, al número de estados accesibles para el sistema total como una función de la energía total del sistema y una función de un nuevo parámetro, digamos así, que es
la energía que tiene uno de los dos subsistemas. Entonces lo que voy a hacer ahora es definir, desde el punto de vista estadístico, lo que voy a entender por el equilibrio entre dos sistemas. En este caso, los subsistemas E1 y E2. Yo voy a decir que dos sistemas están en equilibrio cuando la entropía, cuando la energía, mejor dicho, entre los dos sistemas está repartida de tal modo que la entropía del sistema total es máxima. Lo que estoy haciendo al enunciar esto en la práctica es una extensión del principio de maximización de la entropía, ¿cierto?, para el sistema total. Yo ya tengo, de hecho, maximizada, en situación microcanónica, yo ya tengo maximizada la entropía del sistema total y sé que vale menos K por el logaritmo de omega 0 en este caso, según la notación que estoy usando, ¿sí? Cuando yo en situación microcanónica, es decir, conservando la energía del sistema total, maximizo la entropía respecto de las probabilidades, eso me da la equiprobabilidad de los estados mecánicos, meto esa probabilidad en la entropía y obtengo este número, ¿sí? Ahora, al considerar esta nueva situación en la cual todo el sistema está dividido en los dos subsistemas E1 y E2, yo estoy introduciendo, como decía recién, un nuevo parámetro, que es la forma en que se reparte la energía entre los dos subsistemas, ¿sí? Parámetro, es decir, esa nueva situación está completamente determinada, especificando justamente, por ejemplo, la energía del sistema 1. Yo voy a, por definición, decir que los dos sistemas están en equilibrio, los dos subsistemas, el 1 y el 2, están en equilibrio, cuando, respecto de las variaciones del nuevo parámetro que estoy introduciendo, es decir, respecto de la distribución de energía entre los dos subsistemas, la entropía del sistema total se hace máxima. Insisto, estamos simplemente haciendo una extensión del principio de máxima entropía, pero a su vez estamos introduciendo, si quieren, una nueva forma del principio de máxima entropía, un nuevo principio en realidad, que lo que me hace permitirme definir el equilibrio entre los dos subsistemas, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora simplemente es ver qué condición impone justamente el hecho de este nuevo principio, la maximización de la entropía respecto de la distribución de energía entre los dos sistemas, ¿sí? Para eso lo que voy a hacer es calcular un poco más explícitamente la entropía utilizando el hecho de que omega 0 lo tengo escrito de esta forma, ¿sí? Y haciendo la maximización de la entropía respecto del parámetro que uso para caracterizar la distribución de energía entre los dos subsistemas, que es la energía de uno de ellos. ¿Está bien? ¿Y qué es lo que pasa con eso? Bueno, fíjense que si yo reemplazo la forma de omega 0 que escribí acá en la expresión de la entropía, lo que obtengo es menos K por el logaritmo de omega 1, que lo escribo función de 1, menos K por el logaritmo de omega 2 evaluado en E0 menos E1. Dicho sea entre paréntesis, fíjense que lo que me está diciendo esta expresión, ¿cierto?, en base a esta forma que elegí para escribir, o esta forma que tomé para omega 0, es que la entropía microcanónica del sistema total es la suma de las dos entropías microcanónicas de cada uno de los dos subsistemas, ¿sí? Esto claramente para el sistema aislado 1 es S1 y esto es S2. Lo cual de paso me dice que justamente la propiedad de aditividad de la entropía de Shannon siempre, ¿cierto? Pues fíjense que todavía no hemos dado un salto hacia la termodinámica acá. La entropía de Shannon es aditiva respecto a dos subsistemas que forman el sistema total, cuando yo puedo hacer justamente esta hipótesis de factorización de los números de estados del sistema. Esta separación va a ocurrir justamente cuando
el número total de estados sea el producto de los dos, lo cual requiere que los dos sistemas sean uno independiente del otro. Es decir, esa independencia se refleja a nivel de la entropía como la aditividad de la entropía, ¿sí? Que por supuesto está relacionada después con la idea de extensividad de la entropía a nivel termodinámico, que ya hemos mencionado, por ejemplo, cuando hablamos tanto del gas ideal como del sistema de espines, obteníamos una expresión de la entropía que era proporcional al número de partículas, ¿cierto? Y en cada uno de esos sistemas, fíjense que las partículas en realidad uno las podría pensar como subsistemas aislados del resto, porque las partículas no interactúan con el resto del sistema. Pero bueno, acá tenemos una situación, acá estamos en una situación más sencilla en la cual la entropía total resulta ser entonces la suma de las dos entropías. ¿Sí? Sí. Buena pregunta. Acá va signo más. Gracias. Ese es el menos heredado, obviamente, del P por el logaritmo de P, pero acá efectivamente ya desapareció. Muy bien, correcto. Borrémoslos. Bueno, entonces lo que voy a hacer ahora es simplemente derivar la entropía respecto de la energía E1 y ver qué es lo que obtengo. ¿Se entiende entonces acá cómo yo uso E1 como el parámetro que tengo que variar, ¿cierto?, para caracterizar la distribución de entropía y por lo tanto el parámetro respecto del cual tengo que maximizar la entropía en función de este nuevo principio que acabo de introducir para definir el equilibrio entre los dos sistemas. Entonces, hagamos la derivada de la entropía total respecto de E1. Esto lo que me da es, hagámoslo en dos pasos, esto en realidad se podría hacer más directamente, pero esto lo puedo escribir como K por 1 sobre omega 1 de 1 por la derivada del logaritmo de omega 1 de 1 respecto de E1. ¿Sí? Perdón, la derivada de omega 1 directamente, ¿no? Pero ya puse el omega 1 acá. Y ahora yo tengo que hacer la derivada de esta cantidad respecto del E1 que está metido acá adentro, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es la derivada de esto respecto de E2, que es esta diferencia, y después la derivada de 2 respecto de 1, que simplemente lo que me da es un signo menos adelante. Así que esto lo voy a poder escribir como menos K por 1 sobre omega 2 de E2 por la derivada de omega 2 de E2 respecto de E1. Perdón, de E2. ¿Sí? Y este signo menos es el que sale de hacer la derivada de 2 respecto de E1. ¿Sí? Bueno, tengo que pedir que esto sea igual a 0. ¿Qué es lo que me dice esta igualdad? Esta igualdad me dice que, obviamente, este objeto tiene que ser igual a este objeto de acá. ¿Sí? Es decir, bueno, escribámoslo. K sobre omega 1 de 1 por la derivada de omega 1 de 1 respecto de 1 tiene que ser igual a K sobre omega 2 de 2 por la derivada de omega 2 de 2 respecto de E2. Lo que me dice esto entonces es que hay una propiedad asociada a cada uno de los dos subsistemas y es exactamente la misma propiedad para cada uno de los sistemas en el sentido de que se calcula para el sistema 1 exactamente la forma en que se calcula para el sistema 2,
que tiene que igualarse para los dos sistemas. ¿Sí? ¿Y cuál es esta propiedad específica de los dos sistemas? Es la derivada de la entropía respecto de la energía. Esto, ¿cierto? Si yo ahora reconstruyo la derivada del logaritmo con este denominador de aquí y multiplico por k, esto es directamente ds2, la derivada de la entropía del sistema 2 respecto de la energía, de su energía, y esto es la derivada de la entropía del sistema 1 respecto de su energía. Y si ahora hago la asociación con las cantidades termodinámicas, como hicimos ya para los dos sistemas que estudiamos, el gas ideal y el sistema de spines, esto no es otra cosa que 1 sobre la temperatura, lo que yo definiría como la inversa de la temperatura del sistema 2, y esto es la inversa de la temperatura del sistema 1. Entonces, a través de esta asociación termodinámica, lo que obtengo es la igualdad de las temperaturas de los sistemas. Fíjense cómo, entonces, el paso es extremadamente directo. A partir de esta suposición, de la suposición de la factorización de los estados, por el hecho de que simplemente los dos estados se consideran uno aislado del otro, a partir entonces de esa suposición y haciendo la hipótesis de que la entropía del sistema total se va a maximizar respecto de la distribución de energías, con la asociación de la derivada de la entropía respecto de la energía como la inversa de la temperatura, yo obtengo directamente que la condición de equilibrio que estoy imponiendo a través de este principio de maximización de la entropía no es otra cosa que la igualdad de las temperaturas, que es la condición de equilibrio que uno sabe, de equilibrio termodinámico ahora, ¿cierto? Es decir, la condición de equilibrio entre sistemas que uno sabe que vale en el marco de la termodinámica. ¿Sí? Así que en realidad la cosa del equilibrio, el problema del equilibrio entre sistemas, desde el punto de vista estadístico, se introduce muy fácilmente y muy directamente con el principio este de maximización de la entropía respecto de la distribución de la temperatura, respecto de la distribución de temperaturas. Ahora, en todo esto, por supuesto, hay una trampita, ¿cierto?, que en realidad por la cual ya pasamos, ya hemos discutido, ya hemos mencionado, que tiene que ver con el hecho de cuál es el mecanismo por el cual el sistema total efectivamente maximizaría en la práctica, ¿cierto?, su entropía total respecto de la distribución de energía entre los dos sistemas. En particular, yo necesito algún mecanismo que me permita pasar energía de un sistema al otro, ¿cierto?, para hacer las variaciones de energía que efectivamente me darían lugar a la maximización de la entropía. Así que la hipótesis de que estos dos sistemas son aislados uno del otro, que en la práctica es la hipótesis que me permite escribir las cosas de esta manera, es en realidad solo una situación aproximada, ¿cierto? Es decir, acá necesariamente tiene que haber algún tipo, si yo quiero que efectivamente mi sistema alcance esa situación de maximización de la entropía respecto de la distribución de energía, necesariamente tiene que haber algún tipo de intercambio de energía entre los dos sistemas. Yo podré despreciar en el cálculo macroscópico, en el cálculo termodinámico, yo podré despreciar esos mecanismos de intercambio de energía en el mismo sentido que hemos despreciado la interacción entre partículas, por ejemplo, cuando hablábamos de un gas ideal, ¿cierto? Es decir, suponiendo que en realidad esa contribución, digamos, de los mecanismos de interacción a la energía total son efectivamente mínimos, ¿cierto?, comparados con las energías macroscópicas que tienen cada uno de estos dos subsistemas. Pero llegar efectivamente a la situación de equilibrio entre los dos sistemas, que como vemos
por esta asociación coincide con la situación de equilibrio termodinámico, es decir, ahora cuando hablemos de equilibrio vamos a estar hablando de equilibrio termodinámico, requiere tener algún mecanismo de intercambio de energía entre los dos sistemas. Y de hecho, respecto del cálculo de maximización de la entropía, esta expresión de acá nos está diciendo qué condición tiene que cumplir este mecanismo de intercambio de energía, ¿cierto? Ese mecanismo de intercambio de energía tiene que estar presente necesariamente para poder hacer variaciones en la distribución de energía, pero tiene que valer, en algún sentido, el límite de que yo puedo factorizar los estados del sistema. Es decir, ese mecanismo está presente, pero cada sistema sigue siendo autónomo en el sentido de que los estados accesibles que tiene cada parte del sistema total, cada uno de los subsistemas, no se ven afectados por ese mecanismo de interacción. Eso obviamente va a valer en algún límite en el mundo real, ¿sí? Pero bueno, es el límite en el cual efectivamente uno va a observar que las temperaturas de dos sistemas en equilibrio son la misma. De lo cual uno sospecha que debe ser en realidad una condición que se observa con mucha frecuencia, ¿cierto? No debe ser muy difícil que uno esté en esa situación, porque experimentalmente, efectivamente, la igualdad de las temperaturas en dos sistemas que están en equilibrio es una cosa válida, ¿cierto? Así que no debe ser tan difícil que uno tenga una situación como esta, es decir, que ese límite se realice efectivamente. Demostrar que ese límite se realiza, es decir, demostrar que uno puede tener un mecanismo de intercambio de energía en el cual puede despreciar efectivamente la influencia de un sistema sobre el otro respecto de los estados accesibles al sistema, no es una cosa sencilla, ¿cierto? Es decir, es un cálculo que tiene que tener en cuenta las propiedades microscópicas del sistema y para, de hecho, introducir explícitamente los mecanismos de interacción que darían lugar a este intercambio de energía y poder hacer correctamente un límite termodinámico. Es decir, pasar a una situación en la cual los sistemas estos son infinitamente grandes para ver qué es lo que pasa con la igualdad de las temperaturas, ¿cierto? En ese límite, que es efectivamente donde vale. Pero justamente está en el secreto, digamos, de que esto valga está en el límite termodinámico, ¿cierto? Puede no ser muy fácil de ver intuitivamente, pero en cualquier sistema, o por lo menos en una gran clase de sistemas, no en cualquier sistema, en una gran clase de sistemas, de los sistemas normales, digámoslo así, ¿cierto? Con los cuales se trabaja, por ejemplo, en el laboratorio. Por ejemplo, si yo tengo dos gases, digamos, encerrados encerrados en recipientes que están conectados por una pared que permite el intercambio de energía, hay una relación esencialmente entre el dominio espacial en el cual ocurre el intercambio de energía y el dominio espacial en el cual vive el sistema la mayor parte del tiempo. Y en el límite termodinámico, ¿cierto? Uno de ellos se vuelve infinitamente más chiquito que el otro, ¿cierto? De forma tal de que es en ese límite donde vale justamente la factorización esta, esencialmente, ¿cierto? Es decir, el hecho de que efectivamente yo puedo despreciar la contribución a la energía total de lo que está pasando en esa zona de interacción. Así que dicho en términos lo más generales posibles, lo que ocurre es eso, ¿cierto? Es decir, esta condición de que puedo despreciar la contribución de los mecanismos de intercambio de energía, a pesar de que los necesito para llegar al equilibrio termodinámico, tienen que ver con la comparación, digamos, entre la zona donde ocurren las interacciones respecto de la zona donde vive el sistema en la mayor parte del tiempo, en el límite termodinámico. Hay sistemas, y esos sistemas están bien definidos cuáles son, o por lo menos una clase de esos sistemas, en los cuales uno nunca puede hacer eso, ni siquiera en el límite termodinámico. Y eso está típicamente asociado con
con el rango de las interacciones entre los elementos que forman el sistema. Si las interacciones entre las partículas, por ejemplo, que forman el sistema, decaen suficientemente lento, yo no voy a poder hacer nunca el límite termodinámico en el sentido de asegurar la aditividad de la entropía. Eso ocurre, por ejemplo, para las interacciones gravitacionales. Las interacciones gravitatorias son interacciones que decaen muy lentamente con la distancia, mucho más lentamente que cualquier otra interacción, salvo, por supuesto, la coulombiana, pero que tiene la misma velocidad de decaimiento. Pero bueno, en los sistemas gravitatorios uno observa en forma pura, digamos, un decaimiento que es muy lento, ¿cierto? Una fuerza que decae o un potencial que decae con 1 sobre la distancia, y para ese potencial en particular, en realidad hay un límite que se puede determinar matemáticamente respecto de cuál tiene que ser el decaimiento, cuán lento tiene que ser el decaimiento para que esto no valga, pero en todo caso, para los potenciales, como el gravitatorio, este límite no existe. ¿Sí? O este límite no está definido en el sentido de que se satisfaga la aditividad de la entropía. Y es así que los sistemas gravitatorios no pueden ser estudiados con la termodinámica. Un sistema gravitatorio no admite, por lo menos, ser estudiado con la termodinámica en su forma pura, ¿cierto? Después, obviamente, uno empieza a poner parches, a hacer suposiciones y cosas raras, ¿cierto? Y a la larga, eventualmente, podrá decir algo con la termodinámica de un sistema gravitatorio. Pero estrictamente uno no puede usar la termodinámica para un sistema cuyas partículas interactúan con un potencial que decae como 1 sobre la distancia. Por ejemplo, yo no puedo agarrar un cúmulo de estrellas y tratarlo como si fuera un sistema de partículas que podría llegar a un equilibrio en términos de equilibrio termodinámico. No puedo hacer eso porque justamente el sistema es, por la naturaleza de sus interacciones, es un sistema que tiene propiedades no extensivas. Hay otra forma de tratar esos sistemas que hacen referencia, es decir, desde el punto de vista desde la perspectiva termodinámica, hacen referencia a procesos que están continuamente fuera de equilibrio, ¿cierto? Es decir, el sistema no puede llegar a un equilibrio en el mismo sentido que llega a un equilibrio un sistema que sí puedo tratar con la termodinámica, como este que estamos suponiendo acá. Así que bueno, digamos, dejando de lado estas excepcionalidades, como son los sistemas con interacción gravitatoria o los sistemas con interacción puramente coulombiana, dicho sea de paso, respecto de los sistemas coulombianos, no hay muchos sistemas en los cuales uno tenga cargas eléctricas que se comportan puramente como cargas libres que interactúan en forma coulombiana, ¿no? Uno tendría que lograr cargas todas del mismo signo, tener un sistema de cargas todas del mismo signo, de alguna manera contenidas en algún tipo de recipiente, es decir, un plasma, ¿no? Lo que se llama un plasma, que es un sistema de cargas libres, en el sentido de que no son cargas que forman parte de átomos, o moléculas, o algún tipo de complejo así más sofisticado. Por eso el ejemplo ideal es el ejemplo gravitatorio. En los sistemas de cargas eléctricas, típicamente uno tiene mezclas de cargas positivas con negativas, entonces ya no se trata de una interacción puramente coulombiana en el sentido de que existen fenómenos colectivos, por ejemplo, fenómenos de apantallamiento. La presencia de las cargas positivas apantalla el efecto de las cargas negativas, entonces la interacción efectiva, si bien la interacción microscópica sigue siendo coulombiana, la interacción efectiva es más débil que la coulombiana, si uno tiene esa mezcla de cargas de diferentes signos. Entonces el sistema se comporta más buenito que un sistema no extensivo, ¿no? Que un sistema como los gravitatorios. Fíjense que yo acá hice una suposición que obviamente nadie protestó, pero no deja de ser una suposición fuerte,
y es que la constante K que tengo que utilizar para calcular la entropía es la misma para los dos sistemas. Cosa que no tenemos asegurada por el momento. Es decir, hasta ahora nunca dijimos que esta constante K tiene que valer lo mismo para todos los sistemas físicos. ¿Bien? Para que esto, de todas maneras, funcione tal como funcionó esta cuenta, efectivamente, por lo menos para estos dos subsistemas, y por lo tanto para cualesquiera dos subsistemas que yo puedo elegir, necesariamente tiene que ser la misma la constante K que pongo para calcular la entropía en cada uno de ellos. Bueno, a partir de ahora, y esto no lo vamos a repetir más, K es la constante de Boltzmann, que es la constante que me fija las unidades de la entropía para hacerla compatible con la entropía que uno ya tiene definida en la termodinámica. Y bueno, por una vez en la vida escribamos el valor de la constante de Boltzmann. Que como no podía ser de otra manera, también es un número muy chiquitito, por lo menos dentro de lo que son las unidades propias de la vida diaria. La constante de Boltzmann es algo así como una transformación entre unidades de energía y temperatura, ¿no? Unidades que obviamente ya existían antes de que se midiera la constante de Boltzmann, Joule y Kelvin, en este caso. Bien, ¿queda alguna pregunta sobre esto? Bueno, entonces hasta ahora tenemos presentada, digamos, una situación en la cual hablamos de dos sistemas que, como discutíamos recién, tienen que tener algún tipo de mecanismo de intercambio de energía, pero que no especificamos y que en el límite termodinámico la contribución de ese intercambio de energía, de esos mecanismos, desaparece. Y en esta situación, definido o introducido el principio de maximización de la entropía respecto de la distribución de energía, obtenemos un resultado que es completamente compatible, es completamente análogo al resultado termodinámico, si es que hacemos la asociación entre las cantidades que tenemos definidas a nivel estadístico y las cantidades termodinámicas. ¿Está bien? Entonces, por ahora va bien la cosa en cuanto a la asociación de esta situación con la situación termodinámica. Bueno, ahora yo quiero hacer una cuentita adicional que bueno, va a resultar importante por el resultado que obtenemos de ahí. Sigo pensando en aquella situación de allá arriba. Supongo que tengo fijada la energía del sistema total. Y ahora lo que voy a hacer es fijarme en un estado específico del subsistema 1. Es decir, elijamos un estado omega del subsistema 1 y supongamos que este estado omega tiene energía epsilon omega. Entonces me voy a hacer la siguiente pregunta. Supóngase que yo hago una observación de todo el sistema, ¿sí? Y soy capaz de definir en qué estado está cada uno de los dos subsistemas. La pregunta que me hago es, ¿cuál es la probabilidad de que en una de esas observaciones yo observe al subsistema 1 en ese estado que elegí? Es decir, quiero definir una probabilidad sub omega que me dé la frecuencia con la cual yo, haciendo observaciones del sistema total, vería al subsistema 1 en el estado omega que acabo de elegir. ¿Cómo hago esa cuenta? Yo haría esa cuenta contando
utilizando la jerga tradicional de teoría de probabilidad, contando casos favorables sobre casos posibles. ¿Sí? Es decir, me fijo de todas las observaciones que yo podría hacer del sistema total, en cuántas yo vería el sistema 1 en el estado omega. ¿Sí? Y después dividiría por el número total de estados que puede tener el sistema total. ¿Se entiende la cuenta esa? La pregunta es, ¿cuántos estados tiene mi sistema total en los cuales el estado 1 está en el estado, en los cuales el subsistema 1 está en el estado omega? Omega 2, efectivamente. La cantidad de estados del sistema total, ¿cierto?, en los cuales el sistema 1, el subsistema 1, está en el estado omega, son todos los estados posibles del subsistema 2. Ojo, todos los estados posibles compatibles con la energía que tiene el sistema 1, ¿cierto? Es decir, escribámoslo, esto sería omega 2 calculado en qué energía. En la energía total menos la energía que tiene el subsistema 1 en esa observación que estoy haciendo, que supongo que es efectivamente la energía de ese estado. Y el número total de estados en los cuales puede estar el sistema completo es simplemente omega 0 de 0. Acá es importante recalcar un punto, cierto que es una cosa que siempre da lugar a confusión y lo vamos a tener que decir varias veces seguramente. Fíjense que esta probabilidad que estoy calculando acá depende de la energía del sistema que estoy, del estado del subsistema 1 que estoy considerando. ¿Está bien? Sin embargo, la probabilidad que estoy calculando acá no es la probabilidad de observar esa energía, es la probabilidad de observar ese estado. ¿Sí? Bien podría ser que mi sistema 1 tuviera varios estados diferentes que tienen la misma energía. ¿Sí? No es difícil de imaginarse en un sistema mecánico que puede pasar eso. ¿Está bien? Yo me estoy refiriendo a la energía, a la probabilidad del estado, de un estado en particular. Ese estado está caracterizado por su energía, pero esto no es la probabilidad de observar esa energía, es la probabilidad de observar ese estado específico. ¿Está claro? Ya le digo, eso es algo que suele llevar a confusión más adelante, entonces acá lo recalcamos por primera vez para tenerlo presente. Perdón, ¿hay alguna pregunta? ¿No? Bueno, dicho eso, o dada esa probabilidad, yo voy a hacer ahora una suposición, o me voy a fijar en una situación específica, que es la situación en la cual la energía esta que estoy mirando, la energía del estado que estoy mirando, es mucho menor que la energía total, o lo que es lo mismo que la energía del otro sistema, ¿cierto? Recordemos que esta es la suma de estos dos, ¿cierto? Así que si este es muy chiquito comparado con este, también seguramente va a ser muy chiquito comparado con E2, que es E0 menos E omega. Y lo que voy a hacer es obtener una forma aproximada de esta probabilidad en este límite. Para hacer eso, lo primero que voy a hacer es calcular el logaritmo de la probabilidad P omega, que es simplemente el logaritmo de omega 2 por E0 menos, calculada en E0 menos epsilon omega, menos el logaritmo de omega 0 por E0.
omega 0 de E0, no por E0. Y ahora voy a hacer un desarrollo de esta expresión en potencias de epsilon omega. Obviamente epsilon omega aparece solo en este término, así que este término de acá está medio de adorno. Escribámoslo primero, así ya no nos molesta más. ¿Y qué me da este objeto cuando hago un desarrollo respecto de epsilon omega? El término de orden cero es directamente más el logaritmo de omega 2 evaluado en E0. Y para calcular el término de orden 1, lo que tengo que hacer es hacer la derivada del logaritmo de omega 2 respecto de su argumento y simplemente tener en cuenta que en el argumento lo tengo desviado, digamos, respecto del E0 en esta cantidad menos epsilon por omega 0. Es decir, la primera corrección va a ser proporcional a epsilon por epsilon de omega, perdón, la energía del estado que estoy mirando, y esto multiplicado por la derivada del logaritmo de omega 2 respecto de su argumento, que voy a escribir directamente como E2, y esto evaluado en E0. No debería ir por E0 menos epsilon omega, en vez de solamente epsilon omega. No, yo estoy haciendo el desarrollo lo estoy haciendo respecto, es decir, centrado en E0, ¿cierto? Y el argumento este difiere de E0 solo en la cantidad epsilon omega. ¿Está bien? Es decir, no, aparecería efectivamente acá un factor E0 menos epsilon omega si yo estuviera desarrollando alrededor del 0, ¿cierto? Es decir, si acá pusiera 0. Pero estoy desarrollando alrededor de E0, es decir, en potencias de epsilon omega. ¿Está bien? Bueno, y acá vendría un término adicional que no voy a considerar, que sería un término de orden epsilon omega al cuadrado. Yo voy a cortar acá mi aproximación. Es decir, me quedo con la primera contribución no trivial en epsilon omega. Si a partir de este desarrollo yo reconstruyo ahora la probabilidad, es decir, tomo la exponencial de esta expresión de aquí, ¿qué es lo que obtengo? Me va a quedar vuelvo a tener, digamos, un factor que es 1 sobre omega 0, escribámoslo, evaluado en E0. Aparece un factor en el numerador que es omega 2, evaluado en E0. Y ahora me aparece esto de aquí. La exponencial, ¿de qué cosa? De menos la derivada del logaritmo de omega 2 respecto de E0, perdón, respecto de E2, todo esto evaluado en E0 y multiplicado por el epsilon omega. Sí. ¿Hay una razón por la que se podría considerar que epsilon omega es más chico, mucho más chico que E0 para tener un mayor? Sí, físicamente, ¿qué dirías vos? ¿Cuál es la condición que me permitiría decir que la energía de un estado, de un sistema, es mucho menor que la energía de otro sistema en general, de los estados de otro sistema? Exactamente, ¿cierto? Es decir, una forma directa de hacer eso es que el número de grados de libertad del sistema 1 sea mucho menor que el número de grados de libertad del sistema 2, ¿cierto? Es decir, la
la energía es una cantidad extensiva, digamos, por lo menos desde el punto de vista termodinámico y también mecánico, ¿no? Es decir, es una cantidad que crece cuanto más grande es el sistema en cuanto al número de grados de libertad, número de partículas o lo que sea, como contribuyan a los grados de libertad, ¿sí? Así que yo estoy haciendo esa suposición, efectivamente. Ahora vamos a discutirlo, pero efectivamente, desde el punto de vista físico, yo estoy suponiendo esa situación. Mi sistema 1 tiene una energía muy chiquita y típicamente eso va a estar dado por el hecho de que es un sistema pequeño comparado con el subsistema 2. ¿Está bien? Bien. Sí, es una pregunta importante y gracias por hacerla. Bueno, ¿qué es esto que tengo aquí? La derivada del logaritmo de omega 2 respecto de E2. El logaritmo de omega 2, salvo por el factor K, es la entropía del subsistema 2 visto como un sistema aislado, ¿cierto? Es decir, en la situación microcanónica, ¿sí? Y acá lo que estoy haciendo es la derivada de la entropía, salvo por el factor K, respecto de la energía. Este objeto, termodinámicamente, es la inversa de la temperatura del sistema 2, salvo por el factor K. Es decir, este objeto es 1 sobre K por la temperatura del sistema 2. En cuanto a este objeto de acá, bueno, es una propiedad que depende del sistema total, ¿cierto? El número de estados del sistema total depende también del número de estados del sistema 2, pero que depende solamente de cuál es la energía de todo el sistema. Acá también, fíjense que yo estoy evaluando esta cantidad en la energía total, ¿cierto? Ahora, esta energía total, justamente en el límite en el cual epsilon omega es mucho más chico que la energía total, es lo mismo que la energía 2, ¿cierto? Por eso puedo escribir esta igualdad como 1 sobre K por la temperatura del sistema 2, ¿sí? Lo que me está diciendo esto entonces es que la probabilidad de observar el estado omega que elegí para el sistema 1, del cual tengo especificada la energía epsilon omega, es proporcional a una exponencial de la energía del estado que estoy mirando, y la constante de proporcionalidad está fijada por la temperatura, en el sentido termodinámico, del sistema 2. Fíjense que esta expresión de la probabilidad de un estado es formalmente la misma que obtuvimos maximizando la entropía en la situación que llamamos canónica, en la segunda clase. El que no se acuerda repasa la segunda clase, pero en la segunda clase, después de hacer la maximización de la entropía en condición microcanónica, en la cual lo único que imponíamos era la normalización de la probabilidad, el segundo cálculo que hicimos fue agregar a la normalización de la probabilidad una condición adicional que lo que me estaba representando es que el sistema que yo estaba viendo podía intercambiar energía con el exterior de forma tal de recorrer estados de diferente energía, ¿sí? Esos estados tenían cada uno su energía, porque ahora ya la energía no se conservaba, entonces el sistema podía efectivamente acceder a estados de diferente energía, y la maximización de la entropía, lo que nos daba en esa situación era una probabilidad que efectivamente dependía exponencialmente de la energía del estado que uno está mirando. Estamos reobteniendo ese resultado, ahora por otro lado diferente, ¿cierto? Que es la maximización de la entropía asociada a la distribución de energía entre dos subsistemas. Pero el resultado que teníamos allá nos permite ahora interpretar qué es lo que estamos viendo en este que obtenemos ahora. Lo que estamos viendo en este resultado, en términos de la cuenta que hicimos en la segunda clase, lo que estamos viendo en este resultado es la probabilidad de los diferentes estados del sistema
del sistema 1, cuando por sus intercambios de energía con el sistema 2 va recorriendo estados de diferente energía. Es decir, acá lo que estamos haciendo es calcular la probabilidad de ver, al subsistema 1 en un estado determinado en función de la energía de ese estado, ¿sí? Y asociado con el hecho de que mi sistema 1 está en equilibrio por la maximización de la entropía que hicimos, o por la extensión de la maximización de la entropía que hicimos hace un ratito, con el sistema entonces 1 en equilibrio con el sistema 2. La probabilidad entonces que habíamos obtenido, la probabilidad que habíamos llamado probabilidad canónica, ¿cierto? Que habíamos obtenido maximizando la entropía con la condición de que hay una energía media, ¿cierto? Que se tiene que mantener constante, es formalmente equivalente a esta que obtenemos aquí, haciendo ahora la consideración de que el sistema que estoy mirando está en contacto con otro sistema, en el límite en el cual el sistema 1, el sistema para el cual estoy calculando esta probabilidad, es muy pequeño comparado con el otro, en el sentido de que la energía que tiene, la energía de los estados a los cuales accede, son siempre mucho menores que la energía del sistema total, o lo que es lo mismo, la energía del sistema 2. De hecho, la probabilidad que obtengo en cuanto a su dependencia de la energía, está completamente determinada por una propiedad termodinámica del sistema 2, que no es otra cosa que su temperatura. Lo que estamos viendo acá, entonces, es la interacción de un sistema, que es el que yo estoy mirando, cuyos estados estoy mirando, con lo que clásicamente se llama un baño térmico, ¿cierto? Es decir, de un sistema mucho más grande, un sistema que tiene una energía mucho mayor que el sistema que yo estoy mirando, ¿sí? Y que, por lo que estamos viendo acá, fija la probabilidad con la cual yo voy a ver los diferentes estados del sistema 1 en función de la energía de esos estados. Y parametrizado por una propiedad del sistema 2 que termodinámicamente no es otra cosa que su temperatura. En relación con lo que vimos en la segunda clase, recuerden que este objeto que teníamos acá adelante era una combinación de los multiplicadores de Lagrange, de la cuenta que hicimos para maximizar la entropía, ¿sí? En este cuadro que estamos viendo ahora, inmediatamente vemos cuál es el significado de esa combinación de multiplicadores de Lagrange. El significado es simplemente la inversa de la temperatura del baño térmico, ¿cierto? Del gran sistema que está en contacto con el pequeño sistema que yo estoy mirando. Este factor que tengo acá, ya les digo, depende de la energía, ahora vamos a tratarlo con más cuidado, ¿cierto? Pero yo lo puedo pensar simplemente como el factor que me va a permitir normalizar esta probabilidad, ¿cierto? Cosa que también hicimos en el caso de la maximización de la entropía de la segunda clase. Es decir, este factor de acá es el factor de normalización que va a permitir que las probabilidades estas estén normalizadas cuando las sume sobre todos los estados, ¿sí? Y esto que tengo aquí es la dependencia funcional de la probabilidad con la energía, en la cual está metida entonces esta propiedad fijada por el sistema más grande en el cual estoy en contacto, que no es otra cosa en este cuadro que estoy presentando ahora, en este escenario que estoy presentando ahora, que un baño térmico. De hecho, virtualmente esta cuenta es la definición de lo que es un baño térmico, por lo menos desde el punto de vista estadístico, ¿cierto? Es decir, un sistema que tiene una energía tan grande, tal que para el subsistema 1 que yo estoy viendo, puedo despreciarla respecto de la otra, o por lo menos no despreciarla, sino justamente hacer una aproximación a primer orden, que me permite entonces asignar una probabilidad diferente a cada estado de acuerdo a su energía. Obviamente, cuando los dos sistemas estos están en equilibrio, ¿cierto? Que es en realidad la situación que estuve considerando acá en todo momento, la temperatura de los dos sistemas es la misma, ¿cierto? Por lo que vimos hace un ratito, ¿cierto? Es decir, en equilibrio necesariamente las dos temperaturas se hacen iguales. Así que
este subíndice de acá es innecesario, ¿cierto? Esta temperatura de acá es la temperatura fijada por el baño térmico, pero es la temperatura que también va a tener mi sistema, ¿sí? Porque si está en equilibrio con el baño térmico. Así que lo que podemos escribir de este resultado es que la probabilidad, entonces, de que mi sistema 1 se encuentre en un estado con una energía determinada es una constante de normalización que voy a volver a llamarla como en la segunda clase 1 sobre z, y que esto me deja claro que es una función de la energía total que tengo en el conjunto ese que formado por el baño y por el sistema, que por otro lado entonces es esencialmente la energía total del baño, ¿cierto? Porque la del sistema es muy pequeño comparada con la del baño, multiplicado por la exponencial de la energía del estado que estoy mirando dividido K por la temperatura. Donde ya no tengo necesidad de hablar de la temperatura del baño y la temperatura del sistema porque en equilibrio son la misma, ¿sí? Pero que queda claro que está definida, la temperatura esta está definida, si quieren uno podría poner temperatura de la como función de la energía cero, está definida por el baño térmico, esa temperatura. Como ya discutimos en la segunda clase, estas cantidades, Z y la temperatura esta, quedan por determinar todavía, ¿cierto? Es decir, en un experimento, si yo tengo un sistema en contacto con un baño térmico, yo determino la temperatura del baño térmico, yo puedo elegir, tengo mecanismos experimentales para definir cuál es la temperatura, ¿cierto?, del baño térmico y por lo tanto cuál va a ser la temperatura del sistema que estoy mirando. En esta teoría yo todavía tengo que definir, ver realmente cómo es esta relación entre la temperatura y la energía total o, más generalmente, como vamos a ver, cómo relaciono las propiedades del sistema que estoy mirando, del sistema 1, con estas dos cantidades de acá. Eso es gran parte de lo que vamos a hacer en las próximas clases. En todo caso, como ya habíamos dicho en la segunda clase, el ensamble que yo me formo eligiendo los estados de un sistema con estas probabilidades es lo que llamo el ensamble canónico. El ensamble canónico, entonces, digámoslo una vez más, es o representa una situación en la cual el sistema que estoy mirando se puede mover por estados mecánicos con distintas energías. En principio puedo acceder a todos sus estados mecánicos, cualquiera sea la energía del estado mecánico que estoy mirando. Lo que vemos ahora es que esa situación uno la concibe dentro del marco ahora del desarrollo que hicimos hoy por interacción del sistema que estoy mirando con un enorme entorno que lo rodea, que es el baño térmico, ¿cierto?, que le fija la temperatura al sistema, de acuerdo a la cuantita que hicimos hoy. Es decir, si yo miro al baño térmico como un sistema termodinámico en sí, a través de su entropía yo puedo calcular, a través de la dependencia de su entropía con la energía, yo puedo calcular la temperatura que tiene, ¿sí?, que es la temperatura que le va a terminar fijando al subsistema en el cual yo estoy prestando atención. Y lo que estamos viendo entonces es que ese subsistema va a recorrer sus estados de energía, cualquiera sea su energía, con una probabilidad que depende exponencialmente, decae exponencialmente con la energía. El baño térmico le va a fijar una energía que va a ser una energía positiva, ¿sí? Después eventualmente podemos discutir un poquito qué es lo que pasaría si uno tratara, es decir, volver con estos elementos que introdujimos en esta clase, volver sobre el problema de qué pasaría si uno intenta poner un sistema con temperatura negativa en equilibrio con un sistema con temperatura positiva.
Pero el secreto está en el principio de maximización de la entropía, ¿no? Es decir, los dos sistemas, uno en contacto con el otro, van a tratar de maximizar su entropía y eso va a terminar llevando a los dos sistemas a una temperatura de equilibrio que va a ser positiva, si uno de los sistemas es normal, por lo menos. Bien. Vamos a ver cómo estamos de hora. Bueno, hagamos un intervalito acá de 10 minutos y después vemos cómo vamos a empezar a trabajar con este resultado. A la inversa de la temperatura multiplicada por K, la escribimos como beta. Bueno, ahora vamos a repetir dos pasos que hicimos ya en la segunda clase cuando habíamos obtenido ese resultado. Yo puedo, para empezar, fijar el valor de z, de la función esta z, que así escrita depende de la energía total del sistema más su entorno, más el baño térmico, la puedo fijar sobre la base de que la probabilidad tiene que estar normalizada. Es decir, yo necesariamente tengo que tener que 1 tiene que ser la suma sobre todos los estados de las probabilidades, ¿sí? Y esto implica que la suma, es decir, la suma esta es igual a la suma sobre todos los estados de 1 sobre z por e a la menos beta por la energía de cada estado. Como z no depende del estado, si esto es una propiedad que depende, por lo menos en este escenario, depende de la energía total del sistema más el baño, este z de acá sale de la sumatoria y entonces esto me dice que z es la suma sobre omega de e a la menos beta epsilon omega. Así puesto, z me queda como función de beta, ¿cierto? En esta forma de denotar las cosas. Pero recordemos que beta, que es la inversa de la temperatura, es a su vez función de la energía total. Así que eso está implícito. Pero de todas maneras, pongamos esta z como función de beta porque de hecho esa es la relación funcional que nos va a terminar interesando en lo que vamos a ir haciendo. Ya habíamos dicho que esta cantidad, así expresada, se llama la función de partición. La función de partición, entonces, es una suma sobre todos los estados de los factores de Boltzmann dependientes de la energía. Vuelvo a insistir acá en relación con lo que decíamos la vez pasada, esto es una suma sobre todos los estados, no sobre los valores de la energía, ¿sí? Cosa que uno tiende a equivocarse por lo menos las primeras veces. Yo tengo que sumar acá sobre todos los estados de mi sistema, algunos de los cuales pueden tener la misma energía, ¿cierto? De forma tal de que este numerito va a ser el mismo para todos esos estados. Pero esto es una suma sobre los estados, no sobre los valores de la energía. Bueno, y lo que puedo hacer ahora, calculando una cantidad como la que también habíamos introducido en la segunda clase, es dar el valor de la energía media que va a tener el sistema. La energía media que va a tener el sistema es el promedio pesado de las energías de los estados por lo que está pasando. Así que va a ser directamente la suma sobre omega de epsilon omega por las probabilidades. ¿Sí? Esta es la definición de la energía media. Escribamos acá. Ya creo que adelantamos que a mí me va a interesar calcular esta cantidad, porque esta cantidad en el contexto canónico va a terminar siendo la energía termodinámica, la energía media del sistema.
así como la energía total mecánica en el microcanónico terminaba siendo la energía termodinámica. Aquí la que va a cumplir ese papel en el cuadro canónico es la energía media del sistema paseando por los estados de todas las energías posibles. ¿Sí? ¿Y esto cuánto vale? Dada la forma de la probabilidad que obtuvimos acá. Esto es la suma sobre omega de 1 sobre z por epsilon omega por e a la menos beta por la energía. Y utilizando la forma de z que obtuvimos allá arriba, entonces la energía media va a ser un cociente entre una sumatoria en la cual los factores de Boltzmann están multiplicados por cada energía de los estados por los que voy sumando, dividido una suma que tiene los factores de Boltzmann solitos. Y esto entonces lo que me da es la energía como función de beta, es decir, como función de la temperatura. Fíjense que el sentido lógico, digamos, de cómo estoy relacionando las variables ahora es un poco difícil, es un poco distinto, perdón, de lo que hice en la segunda clase. En la segunda clase, para maximizar la entropía, yo fijaba la energía media, ¿sí? Y obtenía las probabilidades a partir de la maximización con la condición de que la energía media tuviera un valor prefijado. Acá lo que estoy obteniendo es el mismo resultado, pero lo interpreto de otra manera, ¿cierto? Es decir, lo que yo estoy dando acá, lo que estoy calculando acá, es cuánto va a valer la energía media del sistema dada la temperatura que está siendo fijada por el baño térmico. Es decir, desde el punto de vista lógico estoy yendo en la dirección contraria. Yo tengo a mi sistema con una temperatura prefijada por el baño térmico y es esa temperatura la que me define a través de esta relación, que involucra por supuesto la estructura de estados que tiene el sistema, la que me define la energía media que va a tener el sistema. Dada esta relación, que va a ser muy importante, ¿cierto? Porque me va a decir cuál es una propiedad que a la larga va a ser la propiedad, la variable termodinámica energía fijada a la temperatura. Dada esta relación, déjenme mostrarles un pequeño truquito. Supónganse que yo tomo la función de partición, que está dada por aquella suma, la suma sobre los estados de e a la menos beta epsilon omega, uno se imagina que dado justamente la colección de estados de mi sistema, sus energías y fijada una temperatura, uno va a poder hacer esta cuenta. Ya vamos a ver en qué medida efectivamente es posible obtener esta función. Supónganse que yo derivo la función de partición respecto de beta. La derivada de z respecto de beta simplemente es la derivada en cada uno de estos términos de la exponencial que tiene a beta en el exponente. ¿Sí? De esa exponencial va a bajar, al hacer la derivada, un factor epsilon omega. De forma tal de que la derivada de z respecto de beta va a ser menos, porque también va a bajar un signo menos del exponente, menos la suma sobre omega de epsilon omega por e a la menos beta epsilon omega. ¿De acuerdo? Y fíjense que esta suma,
que obtengo al hacer la derivada de z respecto de beta es justamente la suma que aparece en el numerador de la energía. Es decir, utilizando este resultado de acá, yo puedo escribir que la energía es el denominador, que no es otra cosa que 1 sobre z, es decir, este z de acá es la suma esta, fíjense, comparen con la línea esta de aquí, donde tenemos escrito justamente a z. Así que el denominador es z, y el numerador es menos la derivada de z respecto de beta. Así que la energía no es otra cosa que menos la derivada del logaritmo de z respecto de beta. Si meto el z este que está en el denominador, lo meto dentro de la derivada. ¿Qué me está mostrando esto? Si alguien me da la función de partición, fíjense que es una propiedad del sistema que estoy mirando, depende de la temperatura del sistema, pero depende paramétricamente, digamos, a partir de los factores de Boltzmann que aparecen en cada uno de estos términos, pero digamos, esta suma tiene además información sobre la estructura de los estados, ¿cierto? Y sobre las energías de los estados. Supongamos en todo caso que alguien me da la función de partición, ¿sí? Como función de beta para un sistema determinado. Yo puedo calcular, en vez de hacer estas sumas, puedo calcular la energía directamente haciendo menos la derivada del logaritmo de z respecto de beta. Esto me va a dar a su vez una función de beta y eso me va a relacionar directamente la energía media del sistema con la temperatura. Este es el primer ejemplo en el que vemos funcionar a la función de partición como una especie de herramienta que permite calcular, como vamos a ir viendo, un montón de cantidades, todas las cantidades termodinámicas, esencialmente. Es decir, la función de partición es una especie de caballito de batalla que si uno lo tiene calculado para un sistema determinado como función de la temperatura, le permite calcular a través de cálculos como este que hacemos acá para calcular la energía, les permite calcular las variables termodinámicas. Entonces, desde el punto de vista operacional, esto en realidad no es importante desde el punto de vista conceptual definitivamente, ¿no? Pero desde el punto de vista operacional, calcular la función de partición para un sistema en situación canónica, es decir, un sistema que está en contacto con un baño térmico que le fija la temperatura, es el primer paso que uno da cuando estudia un sistema estadísticamente, justamente en el formalismo canónico. Ahora que tenemos también las probabilidades, ¿cierto? Las probabilidades, bueno, dadas por, ya las borré, sí, probablemente sí, bueno, no importa. Puedo hacer una cosa que no hicimos en la segunda clase, pero podríamos haber hecho ya allí, que es calcular la entropía de un sistema en el ensamble canónico. Lo que sería la entropía, lo que llamaríamos la entropía canónica. Entropía canónica, dada como la entropía de Shannon, calculadas con las probabilidades ahora del ensamble canónico. Esto es entonces menos K por la suma sobre omega. La probabilidad de cada estado omega es el factor de Boltzmann, E a la menos beta, epsilon omega, dividido la función de partición. Multiplicado por el logaritmo de P omega. Y el logaritmo de P omega es menos beta por epsilon omega más el logaritmo de la función, menos el logaritmo de la función de partición.
Ahora fíjense en estos dos términos. En el primer término tengo el factor este menos beta, que lo puedo sacar de la sumatoria. Tengo la energía multiplicada por la probabilidad asociada a esa energía, y eso sumado sobre todos los estados del sistema. Eso me da la energía media, ¿sí? Es decir, la suma de la probabilidad multiplicada por la energía me da la energía media. Y eso a su vez queda multiplicado por un beta que sale afuera, el beta va multiplicado por el K, y se simplifican los signos menos, así que lo que tengo acá es K por beta por la energía media del sistema. Y del segundo término tengo este logaritmo de z que sale de la sumatoria, porque es una cosa que no depende de cada estado. De nuevo hay una simplificación de signos ahí, me va a quedar k por el logaritmo de z. Y la suma sobre omega de estos objetos, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? 1, bien, efectivamente, ¿cierto? Porque estas son las probabilidades. La suma sobre las probabilidades de todos los estados, la suma sobre los estados de todas las probabilidades me da 1. Esto me dice entonces, la entropía la puedo calcular como función de la temperatura y de la energía y de z a través de esta expresión de acá. Ahora, en esta expresión de acá he metido otra cosa, si lo reescribimos apropiadamente. Fíjense que beta ya se borró, ¿cierto? Pero beta es 1 sobre K por T. Así que K por beta no es otra cosa que 1 sobre la temperatura. Así que si tomo esa temperatura y la paso multiplicando, esta temperatura de acá la paso multiplicando y reordeno un poco las cosas, lo que voy a obtener es que, a ver cuál es el signo correcto de esta expresión. Bien. Es que E menos T por S, que es lo que obtengo multiplicando por la temperatura y pasando la entropía del mismo lado que la energía, la entropía queda multiplicada por la temperatura, es menos K por el logaritmo de Z. KT, gracias. Porque ese término también va multiplicado por la temperatura. ¿Y qué es E menos T por S? Es la de Helmholtz, casi. Efectivamente, esta cosa, F, es la energía libre de Helmholtz. Que fíjense que acá, expresada como el logaritmo de z y multiplicado por la temperatura, me queda naturalmente función de la temperatura. Acá vemos entonces otra forma en la cual la función de partición aparece directamente en el cálculo de una cantidad termodinámica. La energía libre de Helmholtz es simplemente el logaritmo de la función de partición multiplicada por menos K por T. Así que, de nuevo, si tengo la función de partición, el cálculo de la energía libre de Helmholtz es inmediato. Extensiva, por supuesto. Y fíjate que está dado como cantidades extensivas, ¿cierto? Es decir, acá tengo la energía y acá tengo la entropía, que son extensivas. La temperatura es intensiva. ¿Y del otro lado? ¿La Z cómo sale la extensividad? Es una buena pregunta. Como saben, la extensividad lo vamos a ver cuando hagamos cálculos explícitos de Z, ¿cierto?
Es decir, lo que es extensivo de hecho es el logaritmo de z, no z. Z es una cantidad, pero para eso hay que hacer el cálculo explícito y ver realmente el resultado, ¿cierto? Z es una cantidad que típicamente depende de, por ejemplo, el número de partículas, que es un parámetro que te daría extensividad, depende como una potencia del número de partículas. Entonces, cuando tomás el logaritmo de eso, baja el número de partículas y te queda que el logaritmo de z es una cantidad extensiva. ¿Sí? Z está muy lindo como herramienta de cálculo, pero definitivamente no es que tenga una interpretación en sí directamente, ¿cierto? En particular tiene esto que decimos, por ejemplo, depende del número de partículas como una potencia del número de partículas. No es tan fácil asociar a Z directamente con una cantidad física. Pero bueno, las asociaciones están, por ejemplo, acá mostrando que la energía de Helmholtz es proporcional, con una cosa que depende de la temperatura, al logaritmo de Z, o, como habíamos escrito antes, la energía media como una derivada del logaritmo de Z respecto de la energía. ¿Qué me faltó? Al respecto de beta, correcto, sí. Lo cual también muestra que justamente el logaritmo de z debería ser extensivo, porque haciendo una derivada del logaritmo de z respecto de una cantidad intensiva, obtengo una cantidad extensiva también. Bueno, estas, digamos, son dos identidades básicas que permiten entonces calcular la energía libre de Helmholtz, la energía media, como a partir de la función de partición. Como les decía antes, vamos a ver que en realidad puede calcular un montón de cosas en términos de la función de partición. Esencialmente todas las cantidades termodinámicas tienen una expresión en términos de la función de partición, pero eso es una cuestión esencialmente operacional. Acá lo que nos interesa es recalcar que lo que estamos haciendo es haciendo un cambio de paradigma, ¿cierto?, en la forma en que empezamos el sistema en que estamos estudiando. En el contexto microcanónico estábamos hablando de un sistema aislado en el cual se mantiene la energía constante. Vimos que de la maximización de la entropía sale una entropía que, si la calculo explícitamente para algunos sistemas, obtengo cantidades o relaciones que son compatibles con las relaciones que ya conocía en la termodinámica. Ahora tenemos que hacer lo mismo en el ensamble canónico, ¿cierto? Es decir, el cambio de paradigma ha consistido en que ahora ya no considero un sistema aislado, sino un sistema que puede recorrer estados con diferentes energías. Y la energía, o mejor dicho, el mecanismo que le permite al sistema cambiar su energía a medida que evoluciona es la interacción, por algún proceso físico que no es necesario determinar, es la interacción con un baño térmico. El baño térmico, desde el punto de vista del formalismo, lo que hace es fijar la temperatura, temperatura que defino para el baño térmico en términos microcanónicos, ¿cierto? Es decir, la temperatura que encontré para el baño térmico es la derivada de su entropía respecto de la energía. ¿Está bien? Eso me da la temperatura y eso es lo que aparece después en las probabilidades para mi sistema, que puede recorrer estados con diferentes energías. Lo que me aparece en la probabilidad, digamos, determinando la forma funcional que tiene la probabilidad como función de la energía. Asociado a ese paso del ensamble microcanónico al ensamble canónico, hay a nivel de la termodinámica un paso de cambio en la representación del sistema. En el ensamble microcanónico, en el cual la cantidad a partir de la cual uno deriva otras variables termodinámicas es la entropía, la variable básica, digamos, que está, con la cual uno está caracterizando el sistema es su energía total, ¿sí? Ahora estamos pasando a una representación en la cual la variable básica que me va a definir el estado del sistema es su temperatura, ¿cierto? Es a partir de la temperatura fijada por el baño térmico que yo voy a calcular, por ejemplo, la energía.
mientras que en el contexto microcanónico lo que teníamos era definida la energía y yo calculaba la temperatura como derivada de la entropía respecto de la energía. Ese cambio que uno hace a nivel estadístico entre el contexto microcanónico y el contexto canónico, la representación microcanónica y la representación canónica, entonces se refleja a nivel termodinámico como el cambio de variables en el cual uno pasa de una representación donde la variable básica es la energía a una representación en la cual la variable básica es la temperatura. No sé si lo vieron en termodinámica, pero eso se hace formalmente, digamos, en el marco de la termodinámica a través de las llamadas transformaciones de Legendre, que son las que permiten relacionar cantidades básicas, como en este caso serían la entropía función de la energía con la energía libre de Helmholtz función de la temperatura, a través de un proceso matemático de cambio de variables que es el que en este caso pasa de la entropía a la temperatura. Ese mismo proceso de cambio de variables que uno hace a nivel de la termodinámica, a nivel estadístico, está representado por el paso entre ensambles, en este caso entre el microcanónico y el canónico. ¿Está bien? Bueno, lo que vamos a hacer a partir de la clase que viene es ver un par de ejemplos funcionando en la situación canónica. El par de ejemplos que vamos a ver, no inesperadamente, es exactamente el mismo par de ejemplos que vimos en las clases donde vimos aplicaciones del microcanónico. Es decir, vamos a ver el gas ideal y el sistema de espines en esta representación canónica. Ahora, en la cual el sistema puede pasear, en vez de solo por los estados que le fija su energía, puede pasear por los estados de todas energías gracias a la interacción con el baño térmico, que lo que hace es fijarle la temperatura. El resultado importante, digamos, el resultado fundamental que uno va a encontrar de ese análisis, y es por eso que vamos a usar el ensamble canónico para estudiar los mismos sistemas que estudiamos en el caso microcanónico, es que las relaciones entre las variables termodinámicas, es decir, las relaciones que uno obtiene a nivel termodinámico para las variables relevantes como energía, temperatura y compañía, son exactamente las mismas en el ensamble canónico que en el ensamble microcanónico. Es decir, la relación entre energía y temperatura, por ejemplo, en el ensamble microcanónico uno tenía la temperatura expresada como función de la energía. En el ensamble canónico tengo la energía como función de la temperatura, porque ahora es la temperatura lo que estoy controlando. Ahora, esa relación es exactamente la misma proveniente de los dos ensambles. Es decir, a pesar de que uno tiene situaciones físicas, situaciones que desde el punto de vista físico son situaciones diferentes, una la situación de un sistema aislado en el caso microcanónico, otra la situación de un sistema en contacto con un baño térmico que le fija la temperatura y que le permite pasear por estados de diferente energía, a pesar de que entonces uno tiene esa diferencia cualitativa entre las situaciones físicas que está considerando, la descripción termodinámica, la descripción a nivel de la termodinámica es exactamente la misma proveniendo del ensamble microcanónico o del ensamble canónico. Y eso es un alivio porque, digamos, el comportamiento termodinámico, es decir, el comportamiento macroscópico del sistema, no depende de la situación microscópica específica que uno está considerando. Pero bueno, ya vamos a tener oportunidad de hablar de este asunto con detalle, es una de las cosas más importantes en realidad que tenemos para decir en el curso.